Mis principios de mi carrera. Pues mira, yo lo primero que leí en mi vida fue un cómic. Yo de niño era muy inquieto, demasiado inquieto. Entonces, mi abuela, la única manera que un día encontró para que yo me estuviera quieto fue darme un Memín Pingüín. Tenía unos libros, que si quieren al rato se los enseño, de Memín Pingüín. Y ese libro, pues yo aprendí a leer. Te hablo que tenía 4 o 5 años. Yo aprendí a leer leyendo, tratando de saber qué es lo que decía ese negrito. Entonces, después de eso me pasé a leer a Walt Disney y El Conejo de la Suerte, que mi abuela tenía muchos cómics de sus hijos. Entonces, para mí era fascinante ir a casa de mi abuela y ponerme a leer cómics. Esa era la única manera en que encontraban para calmarme. Después de eso, durante mucho tiempo los compraba, tengo una fijación por cada que camino en la calle pararme frente a un puesto de periódicos. Ya sé que tienen, pero de todas maneras me paro y empiezo a ver qué hay. Pues los empecé a comprar, le pedí a mi papá, nos compraba, y cuando íbamos a su casa nos dejaba así los 3 tambaches de cómics. Era tradicional, porque a mí me dejaba 4 Fantásticos, Hombre Araña, Diabólico, que bueno, Daredevil, pero para mí es Diabólico. Bueno, todo eso, y a mis hermanas les dejaba, pues a mi hermana, la chica, dejaba los Cosmolitos, y yo lo que hacía era leer primero los míos y luego volarme los de mis hermanas y empezarlos a leer. Entonces, pues, siempre desde niño leí muchísimo cómic, pero realmente yo no los coleccionaba, yo los leía. O sea, yo de niño no los coleccionaba. Tengo ahí todavía algunos que guardaba, pero pues, eran cómics, me divertían. Hubo una vez, cuando realmente empecé, digamos, a coleccionarlos, porque, como te digo, soy muy mal coleccionista, fue una vez que iba pasando por un puesto de periódicos. Yo había, de alguna manera, dejado de comprar cómics de superhéroes. No me acuerdo, creo que compraba Conan o Memín Pingüín y algo así. De repente compraba. Me acuerdo que compraba Videorrisa y el Simón Simonazo, era fan de eso, era naquísimo, y mamá me lo prohibía, entonces yo lo tenía que comprar. Y un día voy caminando y veo en un puesto de periódicos una portada donde salía el Hombre Araña con un traje negro golpeando a Diabólico, atravesando una ventana, o sea, una portada. Y dije, órale, ¿qué es esto? Compro ese número. Aparte, pues mi mamá me había dado un encargo para ir a comprar algo al mercado, entonces estaba en el puesto del mercado y pues, digamos que le llevé el encargo a medias, porque parte de ese dinero lo ocupé para comprar ese cómic, y era la 4ª parte de una historia que se llama La muerte de Jean de Golf, la del devorador de pecados. Yo tenía la 4ª parte, tenía que conseguir las otras 3. Y de ahí empecé a conseguir otros números. Era una época muy bonita, se podría decir, para los fans de cómics, porque nos íbamos, mi primo y yo, los sábados, que también por esa época estaba empezando a salir Conan, o salió Conan. Entonces nos empezamos a ver como fans de los cómics, como que nos gustaba leerlos, y queríamos coleccionar al Hombre Araña. Entonces nos íbamos a San Cosme, nos íbamos al centro, a las librerías de viejo, a buscar cómics. Y era muy barato, o sea, no se pasaban de lanza y te lo dejaban muy barato. Entonces, pues podíamos comprar muchos números, completábamos más o menos las colecciones. Todavía me faltan muchos del Hombre Araña, pero bueno, podíamos tener una buena cantidad de... nos divertíamos mucho los sábados yendo a buscar esos cómics. Posteriormente, por esas fechas, mi mamá trabajaba en el INSEE. Como ya les he mencionado, yo era muy inquieto. Soy un hiperactivo de lo peor, entonces, me iba yo luego con las trabajadoras sociales del INSEE o con el chofer de la camioneta a sus recorridos. Y en una de esas fueron a una subdelegación de la Benito Juárez, no sé para qué. Y yo tenía un cómic de Batman o de Superman, uno de esos dos. Creo que era Batman porque me llamaba la atención el número 1. Entonces lo estaba leyendo, o lo tenía en la mano, y de repente estaba recargado en la ventana y veo la torre, veo una torre así grandota, y cuando volteo para arriba veo el logo de Vid. Y dije, pues este es donde publican mis cómics. Entonces dije, pues voy a ver si me venden el número anterior, o a ver de qué se trata. Y me bajé del camión. Y entré a Torre Vid, me acuerdo que pasé, por cierto, en la parte de abajo se editaba Playboy. Estuvieron a punto de perderme en el medio del cómic por el medio de la pornografía, pero bueno, gracias a Dios no me dejaron pasar, era muy niño.
Y ya me dieron la indicación y al final estaba la casa esta en Tenayuca, donde era Editorial Vid. Pues llegué, toqué y dije, pues vengo por cómics. Yo creo que el Poli le dio gracia a este cuate, este chamaco baboso. Y me pasó. Y lo primero que veo es una fuente así, muy bonita, con una figura de Memín Pingüín echándose un clavado. Y yo así. Dije, no, pues llegué al paraíso. Pasé y me atendió muy amablemente Paco Jiménez. Y me enseñó toda la editorial, cómo se hacían los cómics en ese entonces. Te hablo que yo tendría entre 10 y 12 años. Para mí era toda una experiencia, o sea, así de wow. Y me acuerdo que Paco me regaló muchos cómics. O sea, me dice, a ver, de ahí escoge, ¿cuáles te gustan? Yo agarré todo lo que podía y al final digo, bueno, ¿cuánto te debo? O sea, y Paco pues, me hizo sufrir un rato, pero al final me lo regaló. Lo que yo no me había dado cuenta es que habían pasado casi 3 horas de esto. Entonces la amiga de mi mamá, la trabajadora esta que me había llevado, pues estaba un poco angustiada porque había perdido al hijo de su amiga. Hasta que de repente me ve regresar caminando y yo muy feliz con un tambache así de cómics. Lo primero es, ¿de dónde sacaste eso? ¿Dónde andabas? Nadie me creía que me lo habían regalado. Llegó mi mamá, le contó, mi mamá me han puesto una de las peores regañadas que me ha puesto en la vida. Me valía madre. Yo estaba con un tambache así de cómics, o sea. Y aparte, era muy chido porque tenía cómics que todavía no salían a la venta. O sea, como manejaban ahí todavía números adelantados. Entonces, pues yo tenía, si estaba el Batman 3, yo tenía hasta el 6. Entonces yo estaba leyendo antes que nadie lo que estaba, lo que se iba a publicar. Bueno, pues llegué, leí mis cómics, mi mamá me regañó, mi mamá habló a Editorial Vid para ver si en realidad me habían dado los cómics. Se arregló, pero de ahí me quedó como, yo quiero regresar. Me encantó lo que vi ahí, me encantó ver a los cuates dibujando. Es cuando les digo que se hacían, les mandaban las copias fotográficas, recortaban el personaje, porque lo tenían que ajustar a un tamaño más pequeño, y redibujaban los contornos, y las onomatopeyas y todo. Entonces redibujaban muchas cosas en Vid. Ahí conocí a Pedro, ahí conocí a varios que todavía hay uno que todavía a la fecha sigue trabajando en Vid, Pedro Infante. No, el cantante, así se llama. Y entonces me iba de pinta de la escuela Vid. Yo estudiaba ahí en el Simón Bolívar, sobre Churubusco, y cada que podía me iba de pinta Vid. Y entonces llegaba y yo no sé cómo me aguantaba Paco, porque yo llegaba y aparte Paco tenía algo que era imposible en esos tiempos, cómics en inglés. Entonces tenía un librero lleno de cómics en inglés y para mí era no entendí un pito, pero tenía cómics en inglés de Batman. Cómics que no habían salido en México y que yo no sabía qué decían, pero era tenerlos en mis manos. Entonces a cada rato me regañaba porque yo no podía tocar y yo seguía de maldito tentón. Pasó el tiempo, yo seguía yendo a Vid, me iba de pinta a Vid, a veces mi mamá, después quise dibujar, entonces iba a aprender a dibujar allá. Nunca tuve ni la disciplina ni la paciencia para ser dibujante. Me gusta el dibujo, pero no tengo esa disciplina que necesita ser un dibujante. Pero me acuerdo que le daba mucha lata. Así siguió pasando el tiempo hasta que un día, pues, de tanto estar ahí, te hablo de que habían pasado varios años, yo seguía con mis rollos, trabajaba aquí, estudiaba, pues lo que cualquier adolescente hace, pero yo seguía yendo a Vid. Hubo una temporada por ahí de los 16 años que me dio por estar yendo casi diario, hasta que Paco dijo, ¿sabes qué? Si vas a venir, ponte a hacer algo de provecho. Entonces me ponía a borrar y me ponía a hacer cosas ahí en la editorial. Hasta que un día me dice, a ver, coloreate esto. Y me da un Ricky Ricón, que por cierto está aquí atrásito, ahí colgado. ¿Y cómo se colorea? Dice, bueno, tienes que agarrar los originales. Igual, los copiaban y los pegaban y los retocaban. Tienes que agarrar los originales y ponerles una camisa, que era un papel de cera, de esos con los que envuelven el pan, de la parte rugosa hacia arriba, y sobre eso agarraba los Primacolor y lo coloreabas. Era mi primer trabajo. Me tardé 2 semanas, cuando por lo regular el color se aventaban de 1 a 2 cómics al día los coloristas normalmente, ¿no? Yo me tardé 2 semanas. Me lo hicieron repetir cuántas veces se te puede ocurrir, pero yo estaba trabajando y cobré mi primer sueldo del Ricky Ricón.